Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 17 según Mateo. La última clase nosotros discutimos la transfiguración de Jesús frente a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan. La última clase nosotros hablamos todo lo referente a este evento y hoy vamos a comenzar leyendo desde el versículo 14. Así que si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame en la lectura para así nosotros gozarnos de todas estas riquezas juntos. Y vamos a leer. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo primero que quiero decir es que nosotros vamos a estudiar esta misma ocasión cuando lleguemos a los evangelios de Marcos y de Lucas. Ellos van a añadir unos detalles que aquí no se encuentran, pero por hoy nos vamos a mantener en lo que nos narra el evangelio de Mateo. Aquí tenemos una situación que Jesús baja del monte donde ocurrió la transfiguración y se encuentra con un gentío. Se encuentra con unas personas y allí hay un hombre que llega donde él y se arrodilla y clama por misericordia por su hijo. Nosotros sabemos que ya Jesús ha dado testimonio en toda el área de Galilea del poder, de la misericordia y del amor del Padre. Aquí nosotros también sabemos que Jesús le había dado poder a sus discípulos para que ellos sanaran los enfermos, para que ellos libertaran a los endemoniados. Pero la situación que nos encontramos es que aquel padre ya había llevado su hijo a sus discípulos, pero sus discípulos no le habían podido sanar. El hijo de aquel hombre, dice aquí la palabra, que era lunático. Posiblemente se refiere a que él padecía un tipo de epilepsia. Sabemos por la información bíblica que este muchacho estaba endemoniado. Esta epilepsia era causada por una posesión demoníaca. Eso no quiere decir que todos los que padecen epilepsia están endemoniados, pero en este caso singular sí. La razón de la que este muchacho es atacado es por posesión demoníaca. Aquí el papá le explica a Jesús que aquel muchacho se tiraba al agua, a veces al fuego. Podemos entender que aquel muchacho, por la posesión demoníaca que tenía, estaba tratando de afectar su vida, de quitarse la vida. Es una escena que es bien dramática. Cuando nosotros leamos los otros dos evangelios sinópticos, vamos a ver exactamente cuán grave era la situación de este muchacho. Nosotros aquí, cuando leemos que él había llevado el muchacho a sus discípulos y ellos no habían podido, tuvo que haber creado en los discípulos un preguntarse qué sucedió. Porque ya nosotros habíamos leído anteriormente en clases pasadas que los discípulos llegaron contentos donde Jesús diciendo hasta los demonios se someten, y nosotros entendemos que ya ellos habían visto muchas personas haber sido liberadas de posesiones demoníacas, pero aquí no pudieron. El padre, volvemos a repetir, se arrodilló pidiendo misericordia por su hijo. Ten misericordia de mi hijo. Nosotros aquí tenemos muchas cosas que aprender. Una de las cosas es que a veces nosotros corremos a las personas en vez de correr a Jesús. También podemos aprender que hay personas que se supone que representen el reino de Dios, pero que no encontramos que el Señor trabaje a través de sus manos, pero no es culpa del Señor. Siempre va a ser situación de los que trabajan para Él. Nunca es nuestro Dios.
Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a todo lo que Él nos ha enseñado. Dios es Padre de misericordia. Dios es amor. Si algo no funciona, nunca mire a Dios. Nosotros los hombres fallamos. Nosotros los siervos del Señor sí fallamos, pero Dios nunca falla. Y esta situación, vuelvo a repetirlo, tuvo que crear muchas preguntas en las mentes de los discípulos. Y aquí vamos a leer el versículo 17. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí, cuando Jesús ve la situación de un padre de rodillas, de un muchacho que está poseído por un demonio, de unos discípulos que quizás están perplejos porque lo que ellos antes habían logrado ahora no lo pueden lograr. No son ellos, es el poder del Espíritu Santo trabajando a través de ellos. Pero esta vez no está funcionando. Lo que ellos sabían, lo que ellos normalmente experimentaban, ahora no es el caso. Y Jesús le contesta de una manera dura, de una manera que le reclamó, ¿hasta cuándo yo voy a tener que soportarlos a ustedes? Ya Jesús le había anunciado que Él entregaría su vida, que su vida, cuando Él bajara a Jerusalén, Él iba a ser maltratado, iba a morir, pero después resucitaría. Aquí ya le está diciendo hasta cuándo yo voy a estar con ustedes. En otras palabras, ya se supone que a este tiempo ustedes hayan aprendido todo porque yo les voy a ser quitado. ¿Hasta cuándo yo voy a soportar que ustedes no tengan la madurez espiritual que se supone que ya tengan? Y aquí Jesús va a señalar cuál fue la razón por la cual los discípulos no pudieron sanarlo. Cuando le dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Perdón, cuando dice, oh generación incrédula y perversa. Generación incrédula. Cuando hay incredulidad, no puede haber fe. La fe no trabaja juntamente con la incredulidad. Y aquí aquellos discípulos ya habían visto tanta y tanta enseñanza de nuestro Salvador, que se supone que su fe estuviera sólida. Se supone que su fe no fuera movida, pero en esta ocasión algo ocurre que su fe no soportó lo que sus ojos estaban viendo y fallaron. Quizás en aquel momento aquel muchacho hizo señales físicas de la posesión demoníaca que tenía, y quizás se turbaron por lo que sus ojos estaban viendo. Su fe mengua. Su fe no resiste lo que sus ojos físicos estaban viendo. Llega la duda. Y Jesús aquí los llama perversos, porque dejaron que unas señales físicas dañaran la fe que ya se supone que ellos tuvieran, una fe madura, una fe centrada en las verdades de Jesús, en la verdad de que Él tiene todo el poder y que ese poder fue transmitido a ellos para hacer milagros, para desatar al que estaba cautivo, para ellos liberar endemoniados. Jesús le dice una generación incrédula y perversa. Dejaron que su fe menguara. No están meditando en todos los testimonios que ya ellos tienen del poder de Jesús. Y esto también es un llamado para nosotros, porque tener fe cuando las cosas están bien es hermoso. Todos adoramos al Señor cuando las cosas están bien, pero cuando hay una manifestación del infierno, es ahí cuando nuestra fe verdaderamente es probada. Ya nosotros sabemos lo que nosotros hemos heredado en Cristo Jesús. Se supone que ninguna cosa
por más física que sea, nos mueva de las verdades que ya nos han sido reveladas por el Espíritu Santo sobre lo que nosotros tenemos en Jesucristo. Una de las cosas que nosotros siempre vemos en las iglesias, es fácil orar por alguien que tiene quizás un dolor de cabeza, porque tú no ves el dolor. Pero cuando hay una manifestación de la enfermedad, entonces tus 5 sentidos te van a dictar algo que va a ir en contra de la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que yo siempre repito, no permitas que tus 5 sentidos te dicten la verdad, porque la verdad es lo que la palabra nos dice. A veces hay que cerrar nuestros ojos físicos para que nuestros ojos espirituales puedan ver la presencia del Señor en las situaciones. Y este es el caso de ellos. Ellos permitieron que la reacción de aquel muchacho mientras él se revolcaba, mientras él hacía todos los episodios que un muchacho lunático puede hacer, ellos comenzaron a dudar. Y es por eso que Jesús les reprende y les reprendió de una manera fuerte. Los discípulos, vamos a volver a repetir, ya ellos tenían la capacidad para ellos poder mantenerse firmes en la fe, pero fallaron. Es de humano fallar, lo sabemos. Pero mientras más nosotros meditamos en las cosas del cielo, más firme va a ser nuestra fe. Y este es el caso, volvemos a repetir. Jesús le ha dado tanto y tanto testimonio sobre el poder que tiene el Señor. ¿Y por qué entonces ellos dudaron? ¿Por qué dejaron que su fe fuera contaminada? Vamos a seguir leyendo. Sabemos que Jesús simplemente reprendió al demonio. El demonio dejó al muchacho. El muchacho desde aquella hora fue sano y ahora vamos a leer en el versículo 19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Aquí vamos de nuevo. Jesús ahora se lo dice directamente, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vamos a leer también el versículo 21. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí comienza cuando los discípulos aparte le dicen a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Como ya dijimos antes, ya ellos habían ido a diferentes pueblos y aldeas para ellos sanar a las personas. Jesús le dio autoridad de sanar, de libertar a los endemoniados. Y ellos habían regresado de esos pueblos y de esas aldeas contentos porque aún los demonios se sometían a las direcciones de ellos. Pero aquí no sucedió. Y ellos le preguntan por qué esta vez no sucedió. Entonces Jesús le dice, por vuestra poca fe. Fue la fe la que falló. Sus ojos miraron a lo físico y no a lo celestial. Su corazón se puso a meditar en lo que estaba ocurriendo físicamente, pero no en lo que ya han recibido del Padre. Y aquí Jesús le dice, de cierto os digo. Siempre que nosotros leemos de cierto os digo, quiere decir es una verdad total. Y dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, pequeño pero inmovible. Un grano de mostaza se siembra y va a crecer y va a dar frutos. De la misma manera, la fe la sembramos para que crezca y dé frutos. Una fe se tiene que cuidar, se tiene que meditar, se tiene que alimentar. No es la cantidad de fe, no es que alguien tenga más fe que otro, es cuando se tiene una fe más pura.
Es cuando nosotros no hablamos de una super fe que va acompañada con largas oraciones, no, sino es una fe pura. Yo creo en la palabra del Señor. Es una fe que invita a todos los sentimientos a someterse a la voluntad del Señor. Y dice aquí la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dices a ese monte, pásate, y se va a pasar. Nada será imposible. Pero hay que cuidar esa fe. No es que tenemos que tener la fe de un super evangelista. Es fe en la palabra del Señor. Es fe en lo que Jesús nos ha enseñado, lo que hemos aprendido de Él. Cuando nosotros cuidemos esa fe, cuando venga la tentación para que nosotros dudemos, simplemente decir, no, yo sé a quién yo le he creído. Él nunca falla. Esa es la fe que aquí se está hablando. En el versículo 21, que ya lo leímos, cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Una de las cosas que yo tengo que decir de este versículo es que no se encuentra en los escritos originales. Algunas Biblias modernas incluso lo están excluyendo. Hay personas que dicen que este género se trata del género de demonios. Este género tiene que salir con oración y ayuno. Pero aquí lo que está hablando es este género, estas personas, nosotros no salimos si no es con oración y con ayuno. Para yo alimentar mi fe, para que mi fe crezca sólida, yo tengo que someter mi carne a la voluntad del Señor. Yo tengo que aprender a decirle a los 5 sentidos, tú te tienes que someter a la verdad bíblica. Cuando nosotros ayunamos y oramos, nosotros le estamos diciendo al cuerpo que se tiene que someter a la voluntad del Padre. Cuando nosotros ayunamos y oramos, le estamos diciendo a todos nuestros gustos, a todos los placeres, le estamos diciendo, tú eres secundario, mi Dios es primero y quiero buscar su rostro. El ayuno no es para pagar favores, el ayuno no es como una paga para que Dios te complazca alguna petición que tú tengas. No, el ayuno es nosotros someternos a la voluntad de Dios. Que Él sea lo primordial. Que la hambre verdadera sea de buscar su rostro. Que cuando la carne te pelee con luchas de gustos, de cosas que le agradan, tú le puedes decir, te tienes que someter a la voluntad de Dios. Y ahora es tiempo de buscar su rostro. Cuando una persona entiende lo que es la bendición de buscar el rostro de Dios en ayuno, en oración, va a entender cómo funciona la fe. Porque nosotros ahora le estamos diciendo a todo sentimiento, a todo gusto, todo placer, estás en segundo lugar, la palabra de Dios es primero, el rostro de Dios es primero. Nosotros tenemos que armarnos de este conocimiento para nosotros verdaderamente ser fructíferos en representar al Señor. Nosotros luchamos a diario con acechanzas del enemigo que van a tratar de que nosotros dudemos. No lo permita. No lo permita. Use la palabra. Use esta espada que el Señor nos ha dado para nosotros defender la verdad. Cuando usted quiere tener fe, pero viene alguna duda, inmediatamente diga, aunque yo no lo entienda, yo sé que la palabra del Señor es verdad y me voy a mantener creyendo en ella. Amén. Yo espero que nosotros aprendamos de esto. Todos en algún tiempo quizás hemos experimentado ocasiones como la que le pasó a estos discípulos que decimos, Señor, ¿qué pasó? Yo creí, ¿qué sucedió? Vamos a crecer. Si esto ha sucedido, dígale, Señor, quiero crecer. Quiero que mi fe sea una sólida. Quiero representar tu reino.
Amén. Vamos a seguir leyendo. Y ahora vamos a otra ocasión, porque ahora dice, vamos a leer desde el versículo 22, dice, estando ellos en Galilea, ahora están ya dentro de la región de Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús ya está en medio del pueblo de Galilea y ahora vuelve a repetirle a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén, se le daría muerte, pero al tercer día resucitaría. Dice aquí la palabra que ellos se entristecieron mucho. Ellos siguen meditando en que a Jesús se le dará muerte. Aunque Jesús vez tras vez les está recordando que Él va a resucitar al tercer día, aún ellos no están entendiendo la razón por la cual Él tiene que morir. Todavía esa inquietud, todavía ese deseo de que Jesús sea ese rey, gobernante, político, guerrero, no se ha ido de su corazón. Y es por eso que ellos no pueden entender la parte de la resurrección. Porque están enfocados en aquello que ellos creían que el Mesías iba a cumplir y no en lo que Jesús les está revelando. Él vencería la muerte, que es el verdadero enemigo, que es el verdadero yugo que tiene el pueblo de Dios. Es por eso que ellos se están entristeciendo, porque su religiosidad no les deja ver la parte de la resurrección. Y nosotros ahora podemos señalarlos, pero en aquel momento el deseo que ellos tenían de que las promesas fueran realidad según ellos lo habían entendido, les pesaba mucho en sus corazones. Vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, Capernaum era donde vivía el apóstol Pedro. Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y me voy a detener ahí. Llega Jesús con sus discípulos a Capernaum, al área de Capernaum. Posiblemente Jesús se hospedaba en la casa de Pedro. Aquí nosotros vamos a ver que llegaron los que cobraban las 2 dracmas. Dracma es una moneda griega que equivale un dracma a un denario, que es una moneda romana. Era lo equivalente de un día de trabajo. Pero aquí se están cobrando 2 dracmas, que es un impuesto que se da al templo de Jerusalén. Faltaba aproximadamente quizás un mes para la Pascua y aquí se le está pidiendo la ofrenda o el impuesto, mejor dicho, para el templo. Se supone que este impuesto se pagara en el templo, pero a veces en el área del norte lo que se hacía era que los cobradores de estos impuestos iban y lo cobraban personalmente, que es el caso que nosotros estamos viendo aquí. Llegan y le dicen a Pedro, y tu maestro no paga los impuestos. Y esto es bien importante que nosotros entendamos. Vamos a repetir, Jesús se está quizás quedando allí en la casa de Pedro. Y versículo 25 dice, él les dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Ya Jesús sabía lo que estaba aconteciendo y dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Aquí, cuando los cobradores de impuestos fueron donde Pedro, le dijeron, tu maestro paga las 2 dracmas. Y Pedro dijo, sí, él las paga. Entonces, cuando él llega, Jesús rápidamente le habla o lo confronta y le dice,
¿Qué te parece, Simón? ¿Acaso un rey le va a cobrar impuestos a su hijo? No. Si estos impuestos son para el templo, Jesús es el Hijo de Dios. El templo es la representación de Dios. Entonces Jesús no tenía que pagar impuestos. Pero esto no es algo que Jesús quiera pelear al respecto. Él lo que le está es enseñando a Pedro: Pedro, yo soy el Hijo de Dios. Quizás Pedro todavía no había entendido la severidad de las exclamaciones de Jesús. Quizás todavía en el corazón de Pedro la religiosidad estaba ahogando todas las enseñanzas que Jesús le había dado. Porque aquí él le cuestiona: ¿sería correcto que el Hijo de Dios pague a Dios? ¿Acaso los reyes de la tierra le cobran impuestos a sus hijos? No. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que pagar impuestos al templo? Pero este mensaje es para el apóstol Pedro. Pedro, ¿todavía no te has dado cuenta que yo soy el Hijo de Dios? Te pusiste triste cuando te dije que iba a morir, pero no meditaste en que yo iba a resucitar al tercer día. Todavía no has captado que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el representante de Dios, que yo soy el Mesías, el ungido. Seguimos. El versículo 26 dice: Pedro le respondió: de los extraños. Exactamente. Un rey no le cobra impuestos a los hijos, sino a los extraños. Pero Jesús le contesta y le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, y tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí Jesús, después de preguntarle aquello a Pedro, donde le deja saber: Pedro, yo soy el Hijo de Dios. Convéncete ya, yo soy el Hijo de Dios. Después de eso, ¿qué? Pedro tiene que con su boca confesar solamente a los extraños. Pues si Jesús no era extraño, entonces ¿por qué él tenía que pagar? Pero Jesús le dice: para no ofenderles, para no ofender a aquellos que estaban cobrando impuestos, para no hacer una pelea en cuanto a cosas que ellos ni iban a entender. Ve al mar. Pedro era pescador. Pedro, su oficio era la pesca. Y Jesús le dice: ve al mar, échala en suelo. Aquí lo que nos está enseñando es que Dios va a suplir por lo que ya tú tienes en tus manos. Eso lo hemos discutido en clases pasadas. Lo que tú sabes hacer, cuando tú lo pones en acción, Dios va a bendecir a través de eso. Dios te dio unos talentos, Dios te dio unos oficios, Dios te dio unos dones, y es para que los use, y Él se va a glorificar a través de lo que tú sabes hacer. Y aquí Jesús no le dijo a Pedro: ve a tal casa, o no le dijo: ve y busca esto, sino que lo que Pedro sabía hacer, le dijo: vete, hazlo, vete, busca un pez. Y en el primer pez que tú vas a coger, dentro de la boca del pez va a haber una moneda, que aquí dice que la moneda es un estatero, que significaba el valor de 4 dracmas. Y le dijo: y vas a pagar los impuestos por ti y por mí. Esto, hermano, es grandísimo. ¿Por qué? Porque Jesús, ya con la pregunta que le hizo, le dijo: yo soy Dios. Y ahora le está mostrando el poder de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios. Porque Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Él creó la naturaleza fue creada por Él y para Él. Él tiene control sobre la naturaleza y se lo está demostrando aquí a Pedro. Pedro, ¿por qué dudas? Pedro, ¿por qué si ya te he revelado toda la verdad, aún sigues dudando? ¿Por qué tú dices que sí, que yo pago impuestos? Yo soy el Hijo de Dios. Y no era cuestión de pagar impuestos. Era que que Pedro no trató a Jesús
como lo que Él es, el Hijo de Dios, el Mesías, aunque ya Él lo había exclamado, aunque Él había dicho aquella exclamación de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, todavía Pedro no se convence. Está triste porque Jesús le dijo que le van a quitar la vida. No está meditando en la parte de que Jesús va a resucitar. Aquí vienen a cobrar impuestos y él no está meditando en que Jesús es el Hijo de Dios. Pero para demostrárselo, Jesús aquí utilizó el empleo de Pedro y utilizó el poder que él tiene sobre la naturaleza. Un pez tenía la cantidad de dinero que se necesitaba para pagar los impuestos, tanto para Pedro como para Jesús. Esto es grandísimo. Nosotros en este capítulo hemos aprendido mucho. Hemos aprendido la grandeza de nuestro Salvador. Y hemos aprendido también cómo los discípulos todavía tienen una ceguera religiosa, un deseo personal que no les está permitiendo ver la verdad que está frente de ellos. Para nosotros es una invitación a nosotros autoevaluarnos. Porque a veces nos gozamos con las grandezas del Señor, pero cuando nos toca a nosotros dar testimonio, comenzamos a dudar. Aquí nosotros tenemos la enseñanza para nosotros pararnos firmes en fe, proclamar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, venga la tormenta que llegue. Cuando venga la duda, use la palabra. Use la verdad que aquí se nos revela sobre nuestro Salvador. Yo sé a quién yo le he creído y Él nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Mi Señor es fiel. Él venció la muerte y yo lo creo. Amén. Y ya hemos llegado al fin del capítulo 17 del Evangelio según Mateo. Estas clases son sumamente interesantes. Uno aprende muchísimo. Yo te invito a que tú lo leas, el capítulo completo en tu hogar. Si tú tienes alguna pregunta y quieres hacerla a confianza, la puedes escribir en los comentarios. Y yo con mucho gusto trataré de contestarla conforme al Espíritu Santo me ayude. Yo te invito también a que si tú no te has suscrito a este canal, que así lo hagas para que no te pierdas ninguna de las próximas clases que vamos a estar subiendo. Si tú conoces a alguien que se puede beneficiar de estos estudios bíblicos, por favor comparte el video. Si conoces una persona que esté interesada en aprender Biblia, le puedes ofrecer la información de este canal para que también se pueda gozar de todas las clases que ya están disponibles. Y yo te doy las gracias una vez más por haberme acompañado a través de otra poderosa clase. Así que vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.